Bueno, pues yo voy a hablar de todo el resto de trastornos funcionales digestivos que entraron dentro de Roma 4, que la verdad son unos cuantos, así que vamos a ir desglosándolo poco a poco. ¿Qué son los criterios de Roma? Pues bien, son unos criterios que desarrollaron unos médicos especialistas en enfermedades funcionales digestivas, y la primera vez que se reunieron y que redactaron estos criterios fue en 1994. Desde entonces, con la evidencia que se ha ido disponiendo y con su empleo progresivo también en el contexto de ensayos clínicos, pues se han ido actualizando hasta los criterios que usamos hoy en día, que se desarrollaron en 2016 y que son los criterios de Roma 4. Y estos criterios nos tratan sobre los trastornos gastrointestinales funcionales. Y lo que prefieren en estos criterios, inciden mucho, es intentar abandonar el término funcional y centrarse más en que se trata de trastornos de la interacción de intestino-cerebro. Y estos trastornos se van a caracterizar por la combinación de síntomas gastrointestinales unidos a la combinación de cualquiera de los siguientes: una alteración en la motilidad, una hipersensibilidad visceral, alteración en la función inmunitaria y de la mucosa, una alteración en la microbiota intestinal o bien una alteración al procesamiento a nivel del sistema nervioso central. Además, todos ellos cumplen en común, algunos con algunas peculiaridades, pero que me parece que es más importante que nos quedemos con este concepto, y es que son crónicos, es decir, van a haber aparecido hace más de 6 meses y generalmente tienen que haber estado presentes en los últimos 3 meses antes del diagnóstico. Pues bien, estos son todos los criterios, todos los trastornos funcionales digestivos de los que se habla en Roma 4, y como podéis ver aquí, hay 6 grupos que tratan sobre los trastornos funcionales del adulto y un grupo sobre neonatos y otro sobre la infancia-adolescencia. En este curso nos vamos a centrar en los 6 grupos referidos a los trastornos funcionales digestivos de los adultos. Como veis aquí, se separan por regiones anatómicas para facilitarlo. Así que es verdad que no nos vamos a poder centrar tanto como han hecho mis anteriores compañeras, porque se han centrado tan solo en uno de los trastornos, pero sí que vamos a dar unas pinceladas de cada uno con el objetivo de que seamos capaces, por lo menos, de identificarlo cuando lleguen nuestros pacientes a consulta, y a partir de ahí nosotros, pues como médicos, ya tenemos las herramientas necesarias para indagar un poquito más si es necesario. Vamos a empezar con los trastornos funcionales esofágicos. Empezaremos con el dolor torácico funcional. Y este trastorno se caracteriza por aquellos pacientes que nos refieren a una molestia, un dolor torácico retroesternal, en el que hemos descartado las causas cardíacas y que no van a referir síntomas esofágicos asociados, es decir, para cumplir estos criterios no pueden referir ni reflujo ni disfagia. Además, se debe haber evidenciado con pruebas complementarias la ausencia de reflujo. Debemos tener unas biopsias esofágicas que nos descarten esofagitis eosinofílica y tampoco deben cumplir criterios para trastornos motores mayores esofágicos. En estos trastornos, y como veremos en casi todos los siguientes, vamos a emplear unos fármacos que van a ser los moduladores del dolor, y además también en el dolor torácico funcional también puede ser útil la terapia psicológica. He puesto aquí en una diapositiva, simplemente para centrar un poco, que los moduladores del dolor más utilizados van a ser los antidepresivos tricíclicos. Generalmente el que más usamos nosotros va a ser la amitriptilina, pero también estaría la imipramina. Otro grupo farmacológico, sobre todo en pacientes en los que predomine la ansiedad, va a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y existirían otros muchos, dentro de los cuales pues estaría la clozodona, la gabapentina. Tener claro que no todos los pacientes van a responder a estos fármacos y la tasa de respuesta en general oscila en torno al 50-60%. En cuanto a la pirosis funcional, serían aquellos pacientes que van a referir una molestia tipo quemazón o dolor retroesternal y que no van a ver un alivio de sus síntomas a pesar de ponerles una terapia antisecretora óptima. Además, debemos haber evidenciado, como en los previos, una ausencia de reflujo, ausencia de esofagitis eosinofílica y de trastornos motores mayores esofágicos. Ojo, podemos tener un paciente que sí que presente un reflujo gastroesofágico y que tenga una pirosis funcional asociada. Esto a veces es un poquito difícil de entender, pero parte de sus síntomas puede ser que sí que respondan estos protectores gástricos, pero que luego confirmemos que a pesar de esa secreción óptima, los pacientes sigan presentando estos episodios de quemazón o dolor retroesternal. En cuanto al tratamiento que solemos emplear, van a ser otra vez los moduladores del dolor y la terapia psicológica. Y es muy importante que no cometamos el error de derivar estos pacientes a cirugía simplemente por el hecho de que no respondan a IVP. Primero debemos tener claro que presentan un reflujo patológico. En el caso de la hipersensibilidad por reflujo se parecería a lo anterior, es decir, los pacientes nos van a referir pirosis, un dolor retroesternal.
Y en estos pacientes, al igual que los anteriores, la endoscopia va a ser normal, no vamos a tener esofagitis, ni esofagitis eosinofílica, ni van a presentar unos trastornos motores mayores esofágicos. Pero lo que sí que nos va a evidenciar la pH-metría o la pH-impedanciometría es que los síntomas se desencadenan por episodios de reflujo que nosotros llamamos fisiológicos, es decir, todos estamos expuestos a pequeños episodios de reflujo que no se consideran patológicos y estos pacientes van a presentar molestias desencadenadas por estos pequeños pasos de reflujo que serían fisiológicos. Al igual que los anteriores, pueden coexistir las dos cosas, un reflujo gastroesofágico y también la hipersensibilidad por reflujo. Y en estos casos sí que se ha visto que los pacientes pueden tener una alteración en las uniones intercelulares, un engrosamiento de la membrana basal y todo ello orienta a que sí que podrían responder mejor a las dosis de protectores gástricos, aunque no presenten un reflujo patológico, y también podríamos asociar protectores de la mucosa como el Ciberel. En los casos refractarios emplearíamos moduladores del dolor. Otro trastorno sería el globus y en el caso del globus lo que nos suelen referir los pacientes sería que tiene una sensación persistente, intermitente, no dolorosa de un cuerpo extraño en la garganta, sin que hayamos identificado una lesión estructural en la exploración física, en la laringoscopia o en la gastroscopia. Suele aparecer entre las comidas, no se va a asociar para nada con una disfagia o con una odinofagia y no debemos haber detectado un inlet patch en el esófago proximal en la gastroscopia. Se caracteriza también, por tanto, por tener una endoscopia normal con biopsias en las que se descarte una esofagitis eosinofílica y tampoco deben asociar trastornos motores esofágicos. Aunque existe una gran creencia, o yo lo he visto por lo menos bastante en la consulta, que se piensa que el globus está desencadenado por reflujo, tan solo un 25% van a responder al IBP y esto debemos transmitírselo a nuestros pacientes. No es una patología grave y muchos van a mejorar simplemente con esa explicación y con el paso del tiempo irán remitiendo. En los casos en los que les limite mucho su calidad de vida sí que podríamos emplear también moduladores del dolor. Y por último tendríamos la disfagia funcional, que son aquellos pacientes que refieren una sensación de que los alimentos sólidos o líquidos se quedan pegados, alojados o que no acaban de pasarles bien a lo largo del esófago. Debemos haber hecho una gastroscopia en la que se descarte que presenten alteraciones en la mucosa. Tampoco deben presentar un reflujo patológico, ni esofagitis eosinofílica, ni trastornos motores mayores esofágicos. En estos casos, lo más efectivo va a ser educar a nuestros pacientes a masticar adecuadamente, tragar despacio, también hidratarse o que la comida sobre todo esté hidratada. Y en los casos que no respondan, pues hay muchos que sí que se puede combinar con el empleo de antisecretores y con ello van a mejorar. Aquí pongo la dilatación porque sí que lo dejan descrito en los trastornos y esto es porque muchas veces los pacientes sí que presentan un cierto grado de estenosis que no hemos identificado en la endoscopia ni en la manometría y hay algunos que podrían responder, aunque esto no es frecuente que lleguemos a ello. Vamos a pasar al segundo grupo, que serían los trastornos funcionales gastroduodenales. Como veis, se dividen en estos 4 grupos, en la dispepsia funcional, de la que no vamos a hablar porque ya se ha hablado extensamente, los trastornos de eructación o por eructos, los trastornos de náuseas y vómitos y el síndrome de rumiación. Los trastornos, como ya sabéis, los eructos pues es el paso de aire audible desde el esófago, el estómago a la boca. Los eructos no siempre son algo patológico, de hecho, pues todos los podemos presentar a lo largo de un día normal, pero se define como un trastorno por eructos cuando estos son molestos y pueden ser o bien procedentes del esófago, que serían los supragástricos, o del estómago, que serían los gástricos, y debe suceder por lo menos 3 veces a la semana. Nos van a apoyar el diagnóstico en el caso de los eructos supragástricos que sean muy frecuentes, repetitivos y generalmente suelen ceder o respetar el descanso nocturno. En el caso de los gástricos no tiene una clara correlación clínica, la verdad, y que la impedanciometría va a ser la prueba que nos va a permitir diferenciar entre los eructos gástricos y los supragástricos. En cuanto a las posibilidades terapéuticas para nuestros pacientes, pues al igual que en la disfagia, pues comer despacio, evitar bebidas carbonatadas y en estos casos sí que se ha visto que existe una alteración en la respiración y que una fisioterapia respiratoria o bien acudir al logopeda y impedir que deglutan tanto aire al hablar, pues pueden mejorar. En el caso de los eructos gástricos, pues sí que podría ser útil el empleo de baclofeno, por ejemplo. Por otro lado, tendríamos los síndromes por náuseas y vómitos y tenemos estos 3 tipos. En el caso del síndrome de náuseas y vómitos crónicos, se definen como la presencia de náusea desagradable o vómitos por lo menos una vez a la semana.
habiéndose excluido los vómitos autoinducidos, los trastornos de la alimentación, la regurgitación y la rumiación. Y además también debemos haber descartado otros trastornos orgánicos o metabólicos que lo justifiquen. El tratamiento para estos pacientes sería el empleo de antieméticos, en ocasiones también pues, los antidepresivos tricíclicos y la psicoterapia. Y se diferencian bastante del síndrome de vómitos cíclicos, no es lo mismo. En el síndrome de vómitos cíclicos van a ser pacientes que presentan episodios estereotipados de vómitos de inicio agudo y de duración inferior a una semana. Estos pacientes suelen presentar muchos vómitos durante estos episodios, hasta 10, 30 episodios de vómito. Y además también suelen haber presentado en el último año 2 episodios durante los últimos 6 meses y suelen tener un intervalo entre estos episodios de por lo menos una semana y se caracteriza también porque entre estos episodios se quedan completamente asintomáticos. Muy a menudo nos van a referir antecedente personal o familiar de migrañas. En cuanto al tratamiento, pues como son cuadros tan agudos y en el fondo tan molestos para el paciente, pues frecuentemente acuden a urgencias. Ahí pautaremos antieméticos, hidratación intravenosa y se pueden emplear también benzodiazepinas, como el diazepam. Y para el mantenimiento, pues en algunos casos sí que serían útiles los antidepresivos tricíclicos o el sumatriptán en los casos en los que asocien migraña. Y por último tendríamos el síndrome hiperemesis por cannabinoides, que sería superponible al síndrome de vómitos cíclicos, pero se va a dar en pacientes que han presentado durante un largo periodo un consumo prolongado de cannabinoides. Además, se caracterizan por reducir, por el trastorno se va a resolver cuando abandonen su consumo. Y es bastante típico que también refieran que los episodios se les alivian cuando se meten a una ducha o un baño caliente. Y el tratamiento, pues claramente va a ser que suspendan el consumo de cannabinoides. En cuanto al síndrome de rumiación, pues van a ser pacientes que van a presentar una regurgitación persistente o recurrente de alimentos que los acaban de ingerir y que posteriormente los expulsan, y es muy típico también que los vuelvan a masticar y volver a tragar, aunque a veces también pues los escupen. La regurgitación no va a ir precedida de arcadas y nos solemos apoyar en esto, que no vayan precedidas por una sensación nauseosa y que si les preguntamos un poquito más, si lo sospechamos, se suelen contar que lo que les viene a la boca realmente no tiene mal sabor y de hecho suele ceder cuando el pH de esta comida ya se vuelve ácido, pues los pacientes dejan de regurgitar. En cuanto al tratamiento, pues lo más útil va a ser la fisioterapia respiratoria, enseñándoles a hacer una respiración diafragmática. Y en ocasiones, pues también podría ser útil el empleo de baclofeno. Un truco también que se puede hacer es recomendarles que después de la comida coman chicle, porque así vamos a impedir que tengan esta respuesta. Y en algunas ocasiones también se emplean procinéticos. Pasando al tercer bloque, que sería el de los trastornos funcionales intestinales, de los primeros voy a pasar muy por encima, dado que ya hemos hablado, pero estarían el síndrome de intestino irritable, el estreñimiento funcional, la diarrea funcional y hinchazón abdominal, que como veis en este cuadrado, que es como el que acabamos de ver, pues realmente son pacientes que pueden presentar parte de todos estos síntomas y que lo vamos a clasificar en función del síntoma predominante, pero realmente no son trastornos independientes, sino que se podrían considerar incluso un espectro continuo de lo mismo. Luego estaría el trastorno no especificado y el estreñimiento por opioides. Voy a decir 2 palabras. En el caso del estreñimiento funcional, pues se caracteriza porque predominan los síntomas del estreñimiento en más del 25% de las deposiciones y los pacientes nos van a referir sobre todo que la defecación les es dificultosa, es decir, que las heces son duras, que tienen sensación de bloqueo, que incluso se tienen que ayudar para evacuar. Además, van a ser menos de 3 deposiciones a la semana y van a tener muchas veces la sensación de evacuación incompleta. Y, como ya hemos dicho, pueden asociar este dolor o hinchazón abdominal, pero no van a ser los síntomas predominantes. En todos estos trastornos funcionales intestinales, yo creo que es muy importante preguntarles a los pacientes qué es lo que más les molesta. O si tuviesen que elegir una cosa, porque muchas veces te dicen sí, y esto, pues que centren un poco en cuál es el síntoma que más molestia les causa y eso muchas veces nos va a orientar. Y en el caso de la diarrea funcional, pues hacer simplemente hincapié en que es la presencia de heces sueltas o acuosas en más del 25% de las deposiciones. Y a lo que me refería con lo de hacer hincapié es que nos solemos referir más a la consistencia de las deposiciones, más que al número, que eso nos puede desorientar y cada uno tiene un ritmo intestinal y no pasa nada. Pero sí que lo que nos apoyaríamos el diagnóstico sería que estas presenten una baja consistencia. Y los tratamientos no voy a entrar porque acabamos de hablar de ellos. En cuanto a la hinchazón, distensión abdominal funcional, sería pues pacientes en los que, bueno, la hinchazón sería más bien la sensación que tiene el paciente de distensión o de que se le quedan gases atrapados
y la distensión, en cambio, sería pues ya que sería más medible o que realmente podemos objetivar que el perímetro abdominal ha aumentado. Y pues se caracterizaría este trastorno porque predominan estos síntomas sobre otros. Y no deben cumplir criterios suficientes para diagnosticar un síndrome de intestino irritable, un estreñimiento o una diarrea funcional, ni un síndrome de distrés postprandial, aunque pueden estar presentes, igual que siempre, en pequeña medida. En cuanto al tratamiento, es un tratamiento difícil. Realmente el tratamiento de los gases, pues hay que ir pues, haciendo un abordaje multidisciplinar del paciente y bueno, hay algunos fármacos como la simeticona o el aceite de menta que sí que podrían o que han demostrado utilidad y en el caso del síndrome de intestino irritable con estreñimiento, pues la linaclotida nos podría ayudar. El trastorno funcional intestinal no especificado sería aquel en el que no se cumple ninguno de estos trastornos. Y en cuanto al estreñimiento inducido por opioides, tenemos que tener en cuenta que el estreñimiento es el efecto secundario más frecuente de los pacientes consumidores de opioides, que llega a presentarse hasta en el 40-90% de estos pacientes. Y además son fármacos que cada vez se emplean más, por lo que debemos tenerlo en cuenta. Se caracteriza porque este estreñimiento va a iniciarse o empeorar al iniciar, cambiar o aumentar la dosis de opioides y que cumple los criterios de estreñimiento, siendo la presencia de heces líquidas muy rara sin el uso de laxantes. En cuanto a las posibilidades terapéuticas, pues tendríamos el empleo de laxantes, la lubiprostona, y también existen un grupo de fármacos que serían los antagonistas de los receptores de los opioides y que en casos refractarios sí que podrían tener utilidad, como serían la metilnaltrexona, por ejemplo. Pasamos al cuarto grupo, que serían el dolor gastrointestinal de los trastornos mediados centralmente. Primero vamos a hablar del síndrome del dolor abdominal mediado centralmente, que estaría caracterizado por la presencia de dolor abdominal continuo o casi continuo, que no se relaciona con los eventos fisiológicos, es decir, ni con la ingesta, ni con la defecación, ni con la menstruación, o que su relación va a ser solamente ocasional, que el dolor va a limitar mucho algunos aspectos de su vida diaria, no va a ser fingido y no va a ser explicable por otros trastornos funcionales digestivos, por otra lesión estructural ni por otra condición médica que presente nuestro paciente. Se caracteriza generalmente porque van a tener mala respuesta a los analgésicos habituales, como sería el paracetamol, el nolotil o incluso los antiinflamatorios, y en cambio los antidepresivos tricíclicos y el tratamiento psicológico sí que han demostrado ser más útiles en estos casos. Y por otro lado tendríamos la hiperalgesia gastrointestinal inducida por opiáceos, que se caracterizaría por que los pacientes presentan un dolor abdominal crónico recurrente en un paciente que está tratado con dosis bastante altas o crónicas de narcóticos. Además, estos opioides muchas veces los hemos pautado para un trastorno digestivo, como podría ser una pancreatitis crónica, pero la intensidad del dolor no se va a explicar por el estado actual de esta enfermedad gastrointestinal previa. Además, debe cumplir dos o más de los siguientes: que el dolor va a empeorar o se va a resolver de forma incompleta cuando le subamos estas dosis de opioides, que van a presentar un claro empeoramiento cuando les bajamos la dosis y van a mejorar cuando les restablecemos su dosis habitual, pero que cada vez este dolor va a ser más frecuente o de mayor duración o de mayor intensidad. En cuanto a las posibilidades terapéuticas, quiero incidir en que no va a servir de nada que cada vez les subamos más los opioides, sino que al contrario, el tratamiento de estos pacientes es retirarlo, para lo cual muchas veces pues, hace falta un ingreso, incluso prolongado, de 5 o 7 días para hacer una detoxificación. Y es muy importante que el paciente entienda que esto es lo necesario para que se le calme el dolor, aunque al principio pues, genera mucha ansiedad, porque son pacientes que ya presentan un dolor crónico. Y muy importante también que la familia lo entienda y que apoye al paciente. Y luego pues, podremos emplear fármacos alternativos como podrían ser los antidepresivos tricíclicos. Vamos a pasar al quinto grupo, que serían los trastornos vesiculares y del esfínter de Oddi. Los vamos a dividir en dos grupos: los dolores de tipo biliar, que se diferenciarían en de la vesícula biliar o del esfínter de Oddi biliar, y por otro lado los del esfínter de Oddi pancreático. Importante que en estos pacientes los tratamientos invasivos no siempre van a ofrecer buenos resultados. No debemos pensar siempre en remitir al paciente a colecistectomía ni a realización de esfinterotomía endoscópica. El dolor biliar se va a definir como un dolor epigástrico o en hipocondrio derecho con todos los siguientes factores: que aumente hasta ser constante y que no es corto, es decir, llega a durar 30 o más minutos,
que puede ocurrir a diferentes intervalos, no tiene por qué ser diario, y que muchas veces va a ser lo suficientemente grave como para interrumpir su vida cotidiana o para motivar incluso a acudir a urgencias. No se va a relacionar con la deposición, ni con el ritmo intestinal, ni se va a aliviar con cambios posturales, ni si le inhibimos adecuadamente el ácido. Además, en muchos casos, aunque no es necesario para su diagnóstico, suele asociar náuseas, vómitos, se puede irradiar a la espalda o incluso despertarles por la noche. En el caso del trastorno funcional de la vesícula biliar, sería la presencia de dolor biliar que acabamos de definir, asociado a una ausencia de cálculos biliares o de otra patología estructural en las pruebas de imagen. Nos podrían apoyar el diagnóstico o una fracción de eyección baja en la gamografía de vesícula biliar, aunque en la realidad no se suele realizar, y también se caracteriza por presentar una analítica normal, con un perfil hepático normal, bilirrubina normal y amilas y lipasas normales. En cuanto a las posibilidades terapéuticas, pues siempre de primera línea intentaremos un tratamiento con espasmolíticos, incluso con ácido uso desoxicólico o neuromoduladores, y solo algunos pacientes van a acabar siendo remitidos a colecistectomía. Y en cuanto a la disfunción del esfínter de Oddi biliar, se caracterizaría por la presencia de dolor biliar asociado bien a la presencia de elevación de enzimas pancreáticas o bien a la dilatación de la vía biliar. Además, en las pruebas de imagen no debemos haber encontrado anomalías estructurales ni cálculos dentro de la vía biliar y nos podrían apoyar el diagnóstico pues, que presente una amilasa o lipasa normales, la manometría del esfínter de Oddi anormal, aunque nuevamente esto no se suele realizar y además tiene como potenciales riesgos una pancreatitis aguda. Y por otro lado, también nos apoyaría una gammagrafía hepatobiliar alterada, aunque esta prueba tampoco se suele realizar en la práctica clínica, aunque venga descrita en estos criterios. En cuanto a las posibilidades terapéuticas que tenemos, pues podríamos intentar un tratamiento farmacológico con fármacos que disminuyan la presión del esfínter de Oddi, como serían los calciantagonistas, o bien con neuromoduladores o analgésicos. Y tan solo en algunos casos recomendaremos finalmente la esfinterotomía endoscópica, y esto se debe a que no siempre va a resolver los síntomas y asocia un 10-15% de complicaciones, como podría ser la pancreatitis crónica. Y por último, tendríamos la disfunción del esfínter de Oddi pancreático, que se caracterizaría por un paciente que presenta episodios recurrentes documentados de pancreatitis aguda, es decir, un dolor típico con amilasa o lipasa elevados por 3 veces el valor normal, o bien una prueba de imagen en la que se evidencia una pancreatitis aguda, en la que se hayan también excluido otras causas de pancreatitis aguda, incluyendo una ecoendoscopia que sea negativa para la presencia de litiasis o de microlitiasis, ya que esta es más sensible que la resonancia. Y también se comenta que deberían también cumplir que la manometría del esfínter de Oddi sea anormal, pero otra vez más esto no lo solemos realizar puesto que asocia un riesgo de pancreatitis aguda. En cuanto a las posibilidades terapéuticas, pues siempre lo primero va a ser evitar los desencadenantes como el alcohol, los opioides. También podríamos probar canciontagonistas como en el caso anterior, aunque esto sería aún más un efecto teórico y no claramente probado en ensayos clínicos. Y solamente en casos refractarios podríamos plantear con el paciente el riesgo-beneficio de realizar una esfinterotomía. Y por último, vamos al último bloque, que sería el de los trastornos anorrectales, que los dividiríamos en 3. Por un lado, la incontinencia fecal, por otro, los trastornos por dolor funcional anorrectal y luego los trastornos funcionales de la defecación. En los dos primeros se caracterizan por presentar unos síntomas específicos que los definen, y en el tercer grupo se caracterizan por ser síntomas específicos asociados a una alteración en las pruebas diagnósticas. En cuanto a la incontinencia fecal, me parece que es importante conocer que es un trastorno muy prevalente en la población, llega a afectar hasta el 7-15% de las mujeres, incluso al 50-70% de los pacientes institucionalizados, y que va a tener un origen multifactorial, en el que pues, pueden asociarse múltiples causas como cualquier tipo de condición que asocie o que tenga como consecuencia una diarrea, o bien cualquier alteración que condicione una alteración en la capacidad de almacenamiento colorectal o trastornos que debiliten el suelo pélvico. En cuanto a los criterios diagnósticos, muy sencillos, sería el paso incontrolado y recurrente de material fecal en un individuo con una edad mayor de 4 años, que es cuando ya se establece la continencia de los esfínteres. Y para el tratamiento, pues estarían, pues, como el factor de riesgo más importante que se ha demostrado es la presencia de deposiciones diarreicas, por lo que en caso de que los pacientes las presentes, intentaremos siempre mandar formadores de bolo, como sería el plantago bata o incluso pautar fortasec o amitriptilina,
y además en algunos pacientes va a ser útil una dieta sin lactosa o baja en fructosa. Por otro lado, el biofeedback ha demostrado ser más útil incluso que los ejercicios de Kegel y en los pacientes, sobre todo en los que presentan un daño neurológico, pueden ser útil el empleo intermitente de enemas de limpieza para prevenir estos escapes inadvertidos. Y por último estaría pues la reparación quirúrgica de los defectos anatómicos en caso de presentarse. Por otro lado tendríamos los síndromes de dolor funcional anorrectal. Por un lado estaría el síndrome del elevador del ano, que se va a diferenciar de la proctalgia púbica sobre todo por la duración de estos episodios. Generalmente son pacientes que nos van a referir un dolor o un malestar rectal crónico recurrente que va a empeorar característicamente con la sedestación y mejora generalmente cuando deambulan o con el decúbito. Los episodios van a durar más de 30 minutos y a la exploración el paciente va a presentar sensibilidad al traccionar el cubo rectal. Además, debemos haber excluido otras causas de dolor rectal. En cuanto al tratamiento, sería útil el biofeedback, también los relajantes musculares o incluso el masaje, y también sería útil la electroestimulación en algunos casos. En el otro lado tendríamos la proctalgia pubax, que también es un trastorno muy frecuente y que se caracteriza por la aparición de episodios recurrentes de dolor localizado en el recto o en el ano que no se relacionan con la deposición y en este caso, característicamente los episodios de dolor van a ser cortos, van a durar menos de 30 minutos, incluso algunas veces solamente duran pocos minutos o segundos. No van a presentar dolor anorrectal entre los episodios y tenemos que haber descartado otras causas de dolor rectal. En cuanto al tratamiento, en este caso no suele ser necesario, dado que los episodios pues a veces se presentan muy poquitas veces al año y que van a ser de corta duración, pero en aquellos casos en los que sí que se vuelvan muy frecuentes o limiten la calidad de vida y sobre todo si son prolongados, más de 20 minutos, podría ser útil el empleo de salbutamol o bien de pomada de nitroglicerina o de ditriacén. Y por último, tendríamos los trastornos funcionales de la defecación y los podemos dividir en la disinergia defecatoria y la propulsión defecatoria inadecuada. Ambos cumplen que los pacientes deben cumplir los criterios diagnósticos, bien sea de estreñimiento funcional o de síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Además, también deben cumplir dos de los tres siguientes, que tengan durante los intentos repetidos de realizar la maniobra defecatoria una prueba de expulsión del globo anormal durante una manometría anorrectal, o bien un patrón de evacuación anorrectal anormal con una manometría, medidos mediante una manometría o un electromiograma de la superficie anal, o bien que tengan una alteración en la evacuación rectal por imagen, por una prueba de imagen. Y se diferencian por lo siguiente: la disinergia defecatoria se va a producir una contracción inadecuada del suelo pélvico del esfínter medida con un electromiograma, con una manometría, asociando unas fuerzas de propulsión adecuadas durante el intento de defecación, y por otro lado, la propulsión defecatoria inadecuada, como su nombre indica, van a ser pacientes que van a tener una fuerza de propulsión inadecuada, medidas con estas pruebas que acabamos de comentar, ya sea combinando con una contracción inadecuada del esfínter anal o de los músculos del suelo pélvico o no. Y el tratamiento de estos trastornos va a ser el biofeedback. Como principales conclusiones, los trastornos funcionales del aparato digestivo son muy prevalentes. Es importante conocerlos de cara a evitar exploraciones innecesarias y mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Y como ya ha comentado mi compañera, en estos trastornos la relación médico-paciente va a ser fundamental para conseguir una adecuada adherencia al tratamiento, una reducción sintomática y la satisfacción de nuestro paciente. Muchas gracias.